Bueno, muy buenas tardes. Bueno, gracias por venir en esta tarde. Vamos a comenzar y como siempre vamos a tener 3 tiempos con 2 recreos intermedios, 2 recesos intermedios. Vamos a seguir entonces este curso que hemos titulado Interpretando las Escrituras. Qué delicada tarea, pero qué tarea hermosa, porque es edificante para nuestras vidas interpretar la palabra del Señor y por supuesto aplicarla a nuestros días, a nuestras vidas. Entonces, muchas gracias por venir. Haría un repaso, pero creo que ha ido bastante bien con el tiempo. Hemos entendido bastante, me parece, según lo que he conversado con ustedes. Además ha quedado grabado, además ha quedado filmado, así que los que quieran repasar pueden después repasar. Tienen el apunte, mañana ha de ser el examen, ¿sí? Pero yo leí el examen, no es tan difícil, Y además tienen que presentar ese trabajo para el próximo mes de abril. O sea, falta bastante. Y el trabajo ha de ser leer el segundo apunte, que es un librito de Trenchard, y además hacer un estudio, una interpretación del capítulo 24 de Mateo o el capítulo 10 de Romanos. Ahí algunos ya me estaban preguntando, están buscando material. Me parece muy bueno, muy lindo. Bueno, vamos a avanzar en esta tarde y noche hacia el punto número 10 y vamos a considerar los pactos de Dios o promesas de Dios. ¿Por qué lo hacemos, hermanos? Porque para interpretar las Escrituras es de suma importancia, es clave comprender las promesas de Dios y comprender los pactos de Dios. Miren, se lo voy a mostrar. Por favor, abra su Biblia en Mateo 1:1, el inicio del libro de Mateo allí. Mateo 1:1 comienza diciendo que este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Algunos piensan que esta frase titula el libro y algunos piensan, y yo me inclino un poco a pensar, que esta frase titula la genealogía, porque a partir del versículo 18 hay como otro subtítulo ahí que dice, Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Entonces, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y ahí comienzan las genealogías, desde Abraham hasta David, de David hasta la deportación a Babilonia, y desde la deportación a Babilonia o del regreso hasta Jesucristo, y dice que son 14 generaciones y todo eso. Bueno, y están ahí está la genealogía. Ahora, hermano, estamos en este curso de Interpretando las Escrituras. Le hago reflexionar, piense, una persona común que recibe un Nuevo Testamento, los Gedeones, por ejemplo, hacen un gran trabajo internacionalmente regalando Nuevos Testamentos en las escuelas, en los hospitales, etc. Gran tarea. Pero después tenemos que ayudar a la gente con el Evangelio y a interpretar las Escrituras, ¿no? Sea de esa manera o sea de otra, la persona comienza a leer y lee esta frase. ¿Qué entendería? Bueno, no entiende nada, no entendería muy poco. ¿Qué es esto de la genealogía? ¿Por qué le llaman a Jesucristo hijo de David e hijo de Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, francamente no entenderían. Y no solamente no entendería la frase y la genealogía, sino que me parece que les costaría interpretar correctamente el libro de Mateo. Fíjese, porque el libro de Mateo yo creo que está dividido en 2 grandes porciones, que está sintetizado en esta introducción.
Él es el hijo de David y el hijo de Abraham. Por supuesto que está hablando de la descendencia, en un momento lo vamos a explicar, pero yo creo que el libro de Mateo tiene 28 capítulos, creo que desde el 1 al 25 trata de la venida del hijo de David, el rey prometido, el rechazo y su segunda venida, hasta Mateo 25. Mateo 26, 27 y 28 es el mismo Señor, pero enfocado como el hijo de Abraham, que da su vida en Jerusalén por nosotros, es sepultado y al tercer día resucitar triunfante de entre los muertos. Ahora, todo esto de hijo de David e hijo de Abraham, todo esto de que el rey prometido vino y el reino se había acercado, fue rechazado, realmente las personas no lo pueden entender o enfocar bien. Por eso, miren, cuando yo era católico, en mi niñez y juventud, alguien me dio, mi mamá me dio, yo le pedí algo para leer, me dio un Nuevo Testamento. A mí me fascinó la persona de Cristo. Yo leí desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, quedé fascinado por su forma de enseñar, por su forma de responder a los religiosos, pero evidentemente yo no entendí bien el enfoque del libro de Mateo. Después yo acepté al Señor, comencé a leer más las Escrituras y a comprender, después fui al Instituto Bíblico y todo eso. ¿Qué quiero decir? Que para interpretar el libro de Mateo correctamente y en el buen enfoque judaico que tiene, es importante conocer esto de hijo de David e hijo de Abraham. Tiene que ver con las promesas que Dios le dio a Abraham y con las promesas que Dios le dio al rey David. Y si yo no conozco aquello de antemano o no lo estudio, no puedo comprender bien el libro. Otro ejemplo, vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas. La epístola de Pablo a los Gálatas. Allí estamos. Allí estamos con Gálatas y dice, bueno, le explico un poquito el trasfondo de Gálatas. Pablo fue por toda la zona de Galacia en el primer viaje misionero, predicando el Evangelio y estableciendo ciertos ancianos, ciertos líderes en grupos, en iglesias de Galacia. Volvió, es decir, regresó de su viaje misionero y a la zona de Galacia vinieron, ¿quiénes vinieron? Judaizantes. ¿Por qué les llamamos así? Bueno, judíos procedentes de Judá, que tenían un celo religioso, tenían un fervor religioso, y venían detrás de Pablo, digamos así, juntaban a los discípulos de Pablo y le decían que tenían que hacerse discípulos judíos, prosélitos judaicos, ¿entienden? Que tenían que circuncidarse y guardar la ley, porque Dios había mandado la circuncisión a Abraham y a toda su descendencia y guardar la ley. ¿Ven? Y aquí está, iban leyendo. Y no era así. El gentil que se convierte no debe ser obligado a guardar la ley ni a circuncidarse. Ese es el propósito de Pablo a los Gálatas, escribe a los Gálatas. Y les habla de la circuncisión y de Abraham y el pacto y las promesas. Realmente, mire, capítulo 3, versículo 17. Esto pues digo que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mire, habla de pacto, promesas a Abraham, habla de la ley. ¿Qué entendería una persona que lee el Nuevo Testamento sin haber leído antes el Antiguo? Poquito. No quiero desalentar la lectura, siempre es bueno. Y la Biblia es tan extensa, por un lado hay que empezar, ¿no? Le recomendamos a la gente que empiece por los evangelios o que empiece por el Evangelio de Juan, que es el más evangelístico, ¿verdad? Hacemos bien, pero también un día la gente, la persona, el individuo, tiene que leer la Biblia desde el Génesis para poder comprender todo. Lleva tiempo, depende de cuántos versículos leamos por día, pero va a llevar un año, va a llevar 2 tal vez, pero es necesaria esa lectura de los
pactos, lo que Dios le prometió a Abraham, lo que Dios le prometió a David para poder comprender. No solo Mateo, sino epístolas como Gálatas y, bueno, varias más, ¿no? Por eso, como clave para entender las Escrituras, nosotros tenemos que primero tener una lectura general de la Escritura, por lo menos una. Y segundo, tenemos que conocer los pactos y las promesas de Dios. ¿Comprenden? Por eso, en esta primera sesión de esta noche, vamos a comenzar con los pactos, como algo muy importante para comprender las Escrituras. Entonces, abran por favor sus apuntes, hoja 11, punto número 10, vamos a considerar los pactos o promesas de Dios. Y dice el apunte: Dios, en su trato con los seres humanos a través de los tiempos, ha entrado en diferentes pactos o convenios o promesas con los hombres. Todos se basaron en promesas firmes de su parte, de la parte de Dios. Algunos fueron pactos condicionales a la respuesta del hombre y otros incondicionales. Dichos pactos fueron determinando etapas en la relación de Dios con los hombres a través de los siglos. Algunas de sus promesas y pactos tienen aún un cumplimiento pendiente, por lo cual anuncian el futuro proceder de Dios en los asuntos del mundo y de los hombres. ¿Leyó esa última frasecita? ¿Entendió? Dice, algunas de las promesas de Dios hechas a Abraham, hermano, al rey David, al pueblo de Israel, algunas de las promesas hechas aún tienen cumplimiento pendiente. Es decir, todavía Dios no lo cumplió todo. Entonces, anuncian el futuro proceder de Dios. ¿Comprende? Porque Dios juró a los patriarcas, Dios prometió y Dios va a cumplir. Incluso lo que falta lo va a cumplir a futuro. Entonces, es importantísimo conocer los pactos. Pasé una frase y la leí rápido. La frase dice: dichos pactos fueron determinando etapas en la relación de Dios con los hombres a través de los siglos. A estas etapas, rapidito mañana lo vamos a ver, no creo que tenga tiempo hoy, a estas etapas les llamamos dispensaciones. Una palabra que a algunos teólogos no les gusta, pero sin duda que hay distintas etapas en lo que hace a los libros de la Biblia. Y no fue lo mismo antes de la ley, no fue que bajo la ley, y no es lo mismo la ley, el Señor Jesús nació bajo la ley, murió bajo la ley, que los tiempos en que vivimos nosotros, y nosotros siendo iglesia y gentiles, no estamos bajo la ley y no debemos ni circuncidarnos, ni guardar la fiesta, ni guardar los sábados y todos esos reglamentos que guardaban los judíos. Entonces, hay distintas épocas en las Escrituras. También va a ser diferente el milenio en la tierra, cuando el Señor venga a reinar. Entonces, son etapas y son administraciones distintas de Dios con los seres humanos. A eso les llamamos dispensaciones. Por ahora lo dejamos ahí, a ese tema. Vamos a considerar la importancia de los pactos. Dicho sea de paso, si lo quieren anotar por aquí, por ahí en cuanto a posiciones teológicas, enseguidita les voy a hacer una nota aclaratoria y les voy a aclarar sobre la teología del pacto. ¿Oyeron alguna vez teología del pacto, esa palabra? ¿Sí o no? Hay un hermano, 2, 3, 4, no mucho, pero bueno, les quiero explicar, porque cuando decimos o estudiamos la teología del pacto, no se habla de estos pactos que vamos a ver ahora. Miren lo que vamos a ver ahora, son 8. De vuelta a la hoja, por favor, son 8 pactos. Ahí están numerados. ¿Sí? ¿Los tienen? Pacto edénico, el convenio de Dios en la convivencia del Edén con Adán. Número 2, pacto con Adán, después de la caída. Número 3, pacto con Noé, después del diluvio. Número 4, pacto con Abraham. Este es muy importante.
la promesa que Dios hizo a Abraham y reiteró a su hijo, ¿cuál? ¿A su hijo cuál? Isaac. Y a su nieto, ¿cuál? Porque tuvo varios. Jacob. Eso. Las promesas de Dios a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Quinto pacto. ¿Cuál es? El pacto de la ley de Moisés con el pueblo de Israel. El pacto de la ley fue hecho con los judíos. Punto 6. Pacto deuteronómico. Le llamo así al pacto de Deuteronomio 28 al 30. Y el último pacto pacto 6, pacto 7, dando vuelta la página, pacto con David. Dios le hizo grandes promesas al rey David. Muchas de ellas todavía no se cumplieron. Y pacto número 8, el nuevo pacto. El nuevo pacto que se menciona en Jeremías, en Ezequiel y también en el Nuevo Testamento. Vamos a estudiar estos 8 pactos. Volvemos al punto 1, ¿no? Volvemos a la hoja 11. Les tengo que hacer una aclaración. ¿Es esto la teología del pacto o teología pactista? No. La teología del pacto es otra teología, dentro de las ramas evangélicas, La teología del pacto también se llama teología pactista, o también se le llama teología de la reforma, o la teología reformada, o a veces se llama calvinismo cuando se habla de las doctrinas de salvación. ¿Se dan cuenta? Es otro enfoque evangélico. Realmente no es el nuestro, realmente no es el mío. Teología del pacto. En un momento les voy a mostrar, está en el apunte, que no se basa en estos 8 pactos que termino de mencionar, sino que se basan en 3 pactos que ellos han formulado o ellos han estructurado. Mi teología, por decirlo así, lo que nosotros creemos, nuestra teología es, ¿cómo le podría decir? Con base en estos 8 pactos bíblicos, 8 pactos bíblicos que termino de enumerar, nuestra teología es dispensacionalista y mi punto de vista es premilenialista y pretribulacionista. Les dije palabras difíciles. Yo hablo por radio y prefiero no usar palabras como hermenéutica y dispensación y premilenialismo y todo eso. Prefiero decir lo mismo pero con palabras comunes. Por eso este curso le he llamado, también lo he dado en forma de programas radiales, está grabado allí, lo he titulado Interpretando las Escrituras. No lo he titulado hermenéutica, que es lo mismo, pero bueno. En cuanto a nuestra teología o a nuestro postulado doctrinal, nosotros creemos en distintas administraciones de Dios a través de los tiempos. Eso es dispensacionalismo, y creemos en un punto de vista pretribulacionista y premilenialista. ¿Qué es eso? Respecto a la venida o el regreso del Señor. Somos premilenialista, primero porque creemos en el futuro establecimiento de un reino terrenal llamado milenio o por 1000 años. Creemos en el milenio, pero somos pre y pre. Premilenialista porque entendemos por las Escrituras, por ejemplo, Zacarías 14, que el Señor regresará a Israel, al Monte de los Olivos, a Jerusalén, llegará o regresará para ponerle fin a la tribulación y comenzar su reino, su milenio. Entonces, premilenio, previo al milenio, ¿lo comprenden? Pero también somos pretribulacionistas. ¿Qué quiere decir eso? Previo a la tribulación. Previo a la tribulación, creemos que el Señor va a sacar su iglesia del mundo. En ese gran evento, gran acontecimiento que será lo que comúnmente llamamos arrebatamiento de la iglesia. Así que somos dispensacionalistas, aunque no uso mucho la palabra. A mí me gusta explicar la Escritura libro tras libro, pero sí, evidentemente hay distintas administraciones de Dios. Los patriarcas, la era patriarcal, luego la ley, luego la iglesia en el mundo y después de la venida de Cristo el milenio. Son distintas formas de administración del mundo.
Por eso le llamamos dispensaciones. Y nuestra teología es premilenialista y pretribulacionista. Premilenialista porque el Señor viene previo al milenio para instalar su reino, y pretribulacionista porque previo a la tribulación el Señor se va a llevar su iglesia al cielo. ¿Comprendieron? ¿Sí? Si no, miren el video de nuevo, ya está. No me lo hagan repetir, pero creo que podemos comprenderlo, ¿no? Ahora bien, nosotros con esto de que somos dispensacionalistas, premilenialistas y pretribulacionistas, nos basamos en el estudio de los 8 pactos de Dios. 8 pactos de Dios. Y una cosita más en cuanto a la venida de Cristo por su iglesia. Entienda, hermanos, que la iglesia no es mencionada en el Antiguo Testamento. La iglesia es un misterio escondido en la mente de Dios, en el plan de Dios. Lo dice Pablo a los Efesios capítulo 3. La primera vez que alguien habló de la iglesia fue el Señor Jesucristo en Mateo 16. Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. A futuro, comenzó en Hechos 2. Entonces, como el Antiguo Testamento no habla de la iglesia, el Antiguo Testamento obviamente tampoco habla de la venida del Señor a llevar a su iglesia. El Antiguo Testamento habla de 2 venidas de Cristo. Una para nacer, vivir, predicar, morir en la cruz, ser sepultado, resucitar y a los pocos días ser elevado desde el monte de los olivos al cielo y sentarse a la diestra de Dios. Todo eso lo llamamos su primera venida. Está en el Antiguo Testamento, bien profetizado. Y en el Antiguo Testamento también está profetizada su segunda venida a Jerusalén para reinar. ¿Se da cuenta? Entre su ascenso al cielo y su segunda venida para reinar hay un hueco ahí, un lapso que ya lleva más de 20 siglos. En ese hueco de la historia, Dios está formando un nuevo pueblo, su iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces, el Antiguo Testamento hablaba de la venida de Cristo para sufrir en la cruz y la venida de Cristo 20 siglos y algo después para reinar. ¿Entiende? Y en cuanto al arrebatamiento, solo es una profecía del Nuevo Testamento y no hay que confundir el arrebatamiento con la venida de Cristo para reinar. Por lo menos hay 7 años y algún tiempito más de diferencia entre un evento y el otro. ¿Está? Bueno, pactos. Vamos a considerar en un momento los 8 pactos bíblicos. Ahora, nota aclaratoria. ¿Lo tienen acá en el apunte? Nota aclaratoria. Les quiero aclarar en cuanto a la teología del pacto y en un momento cuando termine la aclaración, cierro el paréntesis, ahí el apunte dice fin de la aclaración. No lo sigan. Todo esto se lo explico porque no quiero que se confunda nadie. Aclaración. ¿Es esto de los 8 pactos que mencionamos teología pactista o teología del pacto o lo que cree el teólogo del pacto? No. ¿Qué es entonces la teología del pacto? Bueno, teología del pacto es un sistema teológico armado por hombres que se estructura en los 3 pactos siguientes. Número 1, pacto de redención. Número 2, pacto de obras. Número 3, pacto de gracia. ¿Sabe una cosa? Yo aprendí todo esto no de nuestras iglesias, porque nosotros no creemos así, sino de los libros de doctrina de Berkhof. Teníamos en el Instituto Bíblico, yo enseñaba acerca de esto, y también en libros como Dispensacionalismo Hoy, muy buen libro de Charles Riley, Dispensacionalismo Hoy. Los pactistas se basan en 3 pactos que ellos han estructurado. Mira, número 1, pacto de redención. Básicamente dicen que antes de la fundación del mundo, el Padre y el Hijo hicieron ese pacto de redención del ser humano, sabiendo de antemano todas las cosas. El Padre, mira eso, el Padre dio al Hijo los escogidos, que eran suyos, que eran del Padre, y el Hijo se entregó para ser el Redentor mediante el oportuno sacrificio de la cruz. Pacto de redención. Antes de la fundación del mundo, dicen ellos, los pactistas, los teólogos del pacto.
Pacto número 2, pacto de obras. Dicen que antes de la caída Adán estaba relacionado con Dios en un pacto de obras. Si cumplía o si hubiese cumplido, hubiese heredado bendiciones por sus méritos, pero cayó en pecado y en fracaso. Pacto de obras. Número 3, pacto de gracia. Es la salvación gratuita de Dios ofrecida al hombre a través de todas las épocas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El ejercicio de la gracia de Dios hacia el hombre se hace posible en rectitud y justicia por los juicios que cayeron sobre Cristo en su muerte en la cruz. Este sistema de pensamiento teológico delinea un trato uniforme de Dios con el hombre desde Adán y por los siglos. Ellos no hacen diferencias entre pueblos prediluvianos, ni Israel, ni la Iglesia. Es un todo desde los tiempos, Y tampoco diferencia entre la Iglesia y el milenio. Ellos dicen que el reino se cumple ahora, etc. Hacia el futuro apunta solamente al juicio final y el estado eterno. Ahí termina la nota aclaratoria. ¿Comprendieron? Voy a tratar de aclarar la aclaración. ¡Wow! Voy a tratar de aclarar la nota aclaratoria. El teólogo del pacto, que ojo, muchas iglesias evangélicas en el mundo, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, son de esta teología, teología evangélica pactista o teología reformada. ¿Está? El teólogo del pacto entonces está diciendo esto, que Dios el Padre y Dios el Hijo, antes de la fundación del mundo, hicieron un pacto. El Padre le da al Hijo o traerá al Hijo sus escogidos o los que son del Padre. ¿Saben en qué se basa? En el texto de Juan 6:46, fuera de contexto, que yo les expliqué anoche. ¿Anoche no? Sí. Pues ya estoy medio mareado. Es terrible, pero basaron esta teología en ese texto fuera de contexto, que el Padre le trae los suyos al Hijo y el Hijo los redime y los resucitará en el día postrero. Por eso ellos llegaron a la conclusión de que el Hijo muere solo por los escogidos. Así que el Padre le da al Hijo, pacto de redención, los escogidos. Y el Hijo viene y muere por los escogidos para redimirlos. Este es el pacto de redención. Y el pacto de gracia, bueno, es la salvación gratuita que Dios ofrece, pero a los escogidos, con esa gracia irresistible, calvinista. ¿Se da cuenta? Por eso muchos teólogos de la Reforma, muchas iglesias, instituciones, programas radiales y facultades y universidades evangélicas se llaman algo de la gracia. Oyeron por ahí un programa, Gracia a vosotros, Grace to you en inglés, de la iglesia Grace, tanto, de la gracia, los hermanos de la gracia y la facultad Grace, todo Grace, pero la Grace irresistible, la gracia irresistible del teólogo reformado. Tremendo. Hay teólogos que además de ser reformados, algunos son mezclados, porque es el caso del programa radial que mencioné y de este teólogo y pastor John MacArthur. Bueno, ahora lo menciono. Él tiene conceptos calvinistas en sus programas y en su Biblia, pero él es premilenialista, pretribulacionista, o sea que él es un poco mezclado. Dejo a un lado la mezcla. Entonces, tenemos al teólogo del pacto, el teólogo de las iglesias reformadas, o la teología de la gracia, iglesias de la gracia, programas de la gracia, universidad de la gracia. ¿Comprendieron algo? Espero que comprendan esto al menos esta idea. ¿Cómo es el fundamento de ello? Yo les soy franco. Hace años leo la Biblia. Cuando yo leía a Berkhof, este teólogo de teología reformada, evangélica, que se usan sus libros aún hoy, digo aún hoy porque es algo viejo,
Cuando yo leí sus escritos me parecía algo inaudito, o sea, yo no comprendo la Biblia de esa manera. A mí, hermano, me gusta estudiar las Escrituras libro a libro, y cuando uno avanza, o leer las Escrituras libro a libro, y cuando uno avanza libro a libro, encuentra los pactos de Dios y encuentra la administración de Dios y encuentra los pueblos de Dios. Los gentiles encuentra a Israel y después la iglesia de Dios, y después de la iglesia de Dios, que será llevada al cielo, vendrá el Señor para reinar y habrá un reino terrenal de Cristo. Que recién el Apocalipsis menciona que será bueno, en realidad es así. No es que el reino de Cristo será solo de 1000 años. El reino de Cristo, dicen las Escrituras del Antiguo Testamento, que es para siempre. Reinará en la casa de Jacob para siempre. Lo que pasa es que el Apocalipsis revela que cuando se cumplen los 1000 años, ahí sucederán una serie de cosas bastante duras, pero el Señor tendrá el control y el cetro de su reino, no cambiará, y su reino continuará en cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, espero que me hayan comprendido. No somos teólogos del pacto, teólogos de la gracia. Ellos tienen estos 3 pactos que dicen. Ellos armaron esta teología, los hizo Dios y el Hijo antes de la fundación del mundo. Nosotros vamos ahora, en el resto del tiempo y de la noche, vamos a examinar los 8 pactos de Dios de las Escrituras. Número 1, a ver, damos la vuelta a la hoja, vamos al número 1, pacto edénico. Los primeros 3 los vamos a pasar rapidito. Son los más antiguos, por decirlo, y no tienen grandes implicancias para nuestro presente y nuestro futuro, a fin de comprender las Escrituras, quiero decir. El primer pacto fue el pacto edénico, es decir, el convenio que hizo Dios con Adán y con Eva para la convivencia en el Edén. ¿Se dan cuenta? Eso lo podemos leer en Génesis 1, 28 al 30 y Génesis 2, 15 al 17. ¿Se acuerdan? Dios los creó, estoy convencido de que es un hecho histórico, real. Dios creó a Adán del polvo de la tierra. Los judíos creen lo mismo, Los judíos creen que Dios lo hizo a Adán en el jardín, lo que después fue el jardín del Edén, y ellos creen que es el monte Moriah. Ellos creen que la roca, del domo de la roca, donde Abraham intentó sacrificar a Isaac, no solamente fue que Abraham intentó sacrificar a Isaac, sino que esa es la roca donde Dios creó a Adán. Lo tienen los carteles ahí. No en la explanada del templo, la tienen en la plaza del Muro de los Lamentos. Bueno, vamos al apunte. Ahí Dios creó a Adán y a Eva también la creó después, pero a Eva la creó, digámoslo en términos modernos, de material genético que sacó del costado de Adán. Material genético creó a Eva. Los puso en el jardín, les dijo que cuidaran el jardín, que coman lo que quieran, riquísimos frutos debe haber habido, qué tremendamente rico todo eso. Les dijo que tenían que cuidar el jardín, ponerle nombre a los animales, varias actividades tuvieron, y Dios les dio una prohibición, les dijo, mira, podés comer de todos, pero de este fruto que está aquí en el jardín, el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieras ciertamente morirás. Bueno, eso fue un convenio, le llamamos pacto edénico, un convenio de convivencia entre Dios y Adán y Eva ahí en el jardín. Breve, podemos leer en el apunte así: debían poblar y sojuzgar la tierra, Adán y Eva tendrían el dominio de la creación, podían comer de toda planta y fruta, debían cuidar el jardín y no debían comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino el día que lo hicieran, morirían. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Fracasaron, comieron del fruto prohibido, desobedecieron y murieron espiritualmente. Recuerden,
cuando comieron y tragaron el fruto, Eva comió a Adán, tragaron el fruto, no es que les hizo mal en la panza y se murió algo adentro de ellos, murieron. No. Lo que les hizo mal fue el pecado. ¿Y el pecado cuál fue? Desobediencia, básicamente. Desobedecieron. Al pecar desobediendo, bueno, se corrompió algo adentro, sí, porque comenzaron a echarse la culpa, pero no es que se murieron. Murieron espiritualmente, posicionalmente, como yo les expliqué, como dice el resto de la Biblia, murieron y su descendencia, fuimos muertos en delitos y pecados y Dios los echó del jardín. Bueno, primer pacto, ya pasó. La Pero tiene... La naturaleza de Adán está ahí. Sí, pero tiene sus consecuencias hasta el día de hoy, porque hoy somos descendientes de Adán y estamos, los seres humanos comunes, muertos en delitos y pecados. El que viene a Cristo se le da una nueva naturaleza, una nueva esperanza, vida eterna, Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene pocas repercusiones, pero hasta el día de hoy las tiene, e importantes. Había preguntado... Sí, la naturaleza de Adán hasta ahí. Hasta antes de pecar. Bueno, no tenía naturaleza pecaminosa, digámoslo así, y vivían en un estado de inocencia. No sé si es la palabra que mejor lo explica, pero habitualmente lo decimos. Fueron los primeros y únicos dos seres humanos que no tenían naturaleza pecaminosa y llegaron a tenerla en su interior. Nosotros, como descendientes de ellos, nacimos con naturaleza pecaminosa. Bueno, segundo pacto, es el pacto o convenio que Dios hace con Adán para la convivencia después de haber caído en pecado. Dios los echa del jardín. Entonces, pacto con Adán. La institución del pacto está en Génesis 3, 14 al 19. Dios busca a Adán, busca a Eva y busca a la serpiente. Y les habla a los tres, notable es eso, les habla a los tres. Pacto con Adán, vamos a leerlo. Génesis 3, porque tiene implicaciones o consecuencias hasta el día de hoy. Génesis 3, versículo, vamos a leer desde el 8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comer? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Se van echando la culpa, ¿vio? Como hacemos nosotros. Bueno, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Miren, Jehová Dios habla a la serpiente. Y curioso, en Génesis 3 es la serpiente antigua. No se dice en ningún lado acá que es Satanás, pero después el resto de la Biblia lo dice. Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz tus hijos, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto significa: tu deseo será dominar tu marido, y él se enseñoreará de ti, es decir, machismo. Son los dos extremos que hasta el día de hoy pelean los hombres y las mujeres. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Dios ahora le habla de la muerte física. 930 años después, viejito y lleno de arrugas, murió Adán.
Pero ese día que pecaron, murieron espiritualmente, fueron separados de la presencia de Dios. Aquí hay cosas que nos afectan hasta el día de hoy: el sudor de la frente, las espinas y los cardos, es decir, trabajamos pero siempre hay adversidades, las espinas y los cardos brotan solos sin necesidad de cultivarlo, y la mujer tiene dolor en su parto, o sea, toda una serie de consecuencias, ¿sí? Y a la serpiente le da Dios esa profecía. Tú, dice, le herirás a la simiente de la mujer en el calcañar, es decir, le morderás el talón. Pero eso creo que trae una simbología de que, porque la simiente de la mujer iba a ser Cristo, el hijo de la mujer, el varón hijo de la mujer. Y realmente Satanás lo agredió al Señor y le provocó heridas. Pero el Señor le hirió en la cabeza, fue su victoria, fue una herida letal. No podemos hablar de muerte porque Satanás no muere como nosotros, pero fue una herida letal, una herida que triunfante, una herida letal. La simiente de la mujer es Cristo, y la simiente de la serpiente, bueno, ¿quiénes serían? Es curioso eso también. La simiente de la serpiente, el Señor dijo quiénes eran. ¿A quién le dijo el Señor? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de él queréis hacer. ¿A quién? A todos esos religiosos inconversos que tenían una religión y abusaban de la gente y tenían el poder de la religión y el dinero de la religión en un negocio fraudulento allí en el templo. Esos llegaron a ser la simiente de la serpiente, y ellos atacaron al Señor. Tremendo. Ellos fueron los que le crucificaron. Parecía que lo habían derrotado, sin embargo el Señor se levantó triunfante y Él derrotó a los demonios en la cruz, dice Colosenses capítulo 2. Bueno, pacto con Adán. Lo leemos en el apunte. La serpiente fue maldecida, la mujer fue condenada a sufrir dolores, el hombre debería sufrir en su trabajo y luchar contra espinos, cardos, adversidades. Dios promete que la simiente de la mujer derrotaría final y definitivamente a la serpiente y su simiente. Eso en gran medida sucedió en la cruz, hermanos. Cuando Él regrese y cumpla después del milenio los juicios finales, la derrota sobre Satanás será rotunda y definitiva para siempre. Tiene su proceso esta derrota y los juicios finales. Bueno, y termina diciendo ahí el apunte: estas condiciones de vida subsistirán en su mayoría hasta el triunfo definitivo de Cristo, el Hijo de la mujer. ¿Se dan cuenta? Entonces las palabras de Dios en aquel Génesis 3, aquella tarde allí en el jardín, nos afectan hasta el día de hoy, y aún están pendiente el triunfo final y total del Señor y la sentencia final y total sobre Satanás. ¿Está? Bueno, tercer pacto con Noé. Ustedes saben, avanzamos en Génesis capítulo 6, la tierra se corrompió de maldad, violencia, corrupción en la gente. Dios decidió que ya no iba más, no había retorno, no había forma de arrepentimiento. Entonces Dios decidió destruir el mundo y salvar unas pocas personas que le creyeron. Noé y su esposa, sus 3 hijos varones y sus 3 nueras, las esposas de los 3 hijos. En el arca, con todos los animales, ustedes saben la historia. Cuando termina el diluvio, bajan las aguas y el arca queda ahí depositada sobre los montes Ararat. Allá en el Ararat es una montaña muy alta, hoy cubierta de hielo, que es punto divisorio de 3 naciones: Siria, Irán y no me acuerdo la otra.
Turquía puede ser. Bueno, Armenia. Bueno, confirmen esos datos, ahora no me acordaba bien, no pensaba hablar de eso. Bueno, entonces se deposita el arca ahí, a los días señalados por Dios, abre la puerta del arca y empiezan a salir, y Dios hace pacto con Noé para comenzar una nueva etapa, una nueva época. Todavía Noé y sus descendientes arrastran consecuencias de lo que sucedió en Edén, pero comienza una nueva era, sin duda. ¿Entienden? Entonces leemos allí en Génesis capítulo 9. Capítulo 9 dice: bendijo Dios a Noé y sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Fíjese que a partir de aquí el ser humano comienza a comer carne, comienza a comer de todos seres vivos, como así también legumbres, plantas verdes, frutos, etc. Pero carne con su vida, que su sangre no comerás, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Y ahora ven un nuevo estatuto aquí, pena de muerte para el homicidio. Versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad, multiplicaos, procread abundantemente la tierra, multiplicad en ella. Habló Dios a Noé y a sus hijos diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal en la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio. O sea, nunca más diluvio, ni habrá más diluvio. Dice versículo 12, esta es la señal del pacto. La señal llega a ser el arco iris. Versículo 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Bueno, leemos entonces en el apunte, porque quiero avanzar, punto número 3, pacto con Noé. El pacto entonces fue hecho terminando el diluvio, Génesis 8:20 al 9:17. Dios entonces comenzó una nueva era, introduce algunas nuevas cláusulas, algunas nuevas leyes. No hablamos de ley todavía, ley de Moisés, ¿no? Pero ahí ven ustedes que el hombre puede comenzar a comer carne y el hombre ahora comienza a ser penalizado el homicidio con pena de muerte desde aquel día y algunos otros aspectos. Leemos acá. Dios hizo pacto con Noé al término del diluvio y luego de sus sacrificios de adoración. Dios prometió no volver a destruir todo por aguas. Dios produce el orden de las estaciones. No lo leímos, pero ahí está, finalizando el capítulo 8. Parece que antes no había estaciones. Es interesante esto. Y parece que algunos científicos creacionistas dicen eso. Durante el diluvio, Dios inclinó el planeta en el ángulo que hoy está inclinado, el eje de la Tierra. De manera que esa justa inclinación que sacudón le metió al planeta, ¿no? En medio de todas las aguas y las que cayeron de arriba, tremendo, no se salvó nadie. Esa justa inclinación, hasta el día de hoy y por siglos, permite que haya estaciones en el mundo entero. Estaciones, verano, ¿qué le sigue? Otoño, invierno y primavera. ¿Está? Por causa de esa inclinación. Parece que ahí comenzó, es decir, ahí comenzó. Ahí la Biblia las menciona, las estaciones. Y parece que fue en ese entonces que sucedió de esa manera. Qué tremendo, ¿no? Pero Dios promete que nunca más va a haber otro diluvio. Bueno, Dios les dice que tienen que poblar la tierra, desde entonces pueden comer carne, se introduce la pena de muerte por homicidio y el arco iris iba a ser señal del pacto de Dios con Noé. Varias de estas cosas
nos afectan hasta el día de hoy o permanecen hasta el día de hoy. ¿Comprenden? Pacto de Dios con Noé. Bueno, estos son los 3 pactos más antiguos. Todavía tenemos consecuencias, digámoslo así, de lo que sucedió entonces y de lo que Dios dijo. Pero los más importantes para el estudio bíblico, el desarrollo de las escrituras, digamos, el desarrollo de la historia, de los planes de Dios y las promesas de Dios, los más importantes son los que ahora vienen y vamos a considerar después del recreo. Pacto número 4, el pacto de Dios con Abraham, Isaac, Jacob. Pacto número 5, el pacto de la ley. Pacto número 6, pacto deuteronómico. Pacto número 7, pacto con David. Y pacto número 8, el pacto con la nación de Israel, prometiéndoles un nuevo pacto. Esos son los más importantes para nosotros en función de la interpretación de las escrituras, es decir, todos los libros que se escribieron después. ¿Comprende qué importante es leer solo el Nuevo Testamento? Por más que la persona sea muy inteligente, muy preparada, qué sé yo, si lee solo el Nuevo Testamento no puede comprender bien las escrituras. Tiene que comenzar desde el Génesis. ¿Cuántos de ustedes? Bueno, no lo voy a hacer levantar la mano. No. Lo que quiero decirles es, si nunca lo hicieron, si nunca lo hiciste, proponete leer la Biblia completa y en orden. Te va a llevar 1 año, 2, depende de la cantidad de capítulos que leas por día. No te voy a hacer levantar la mano para que... Bueno, ¿está? Pero proponete, si no lo has hecho, puede ser que por años estés leyendo la Biblia y todavía nunca lo hiciste completito. Está bien, bueno, pero es importante para comprender las escrituras que tengas una lectura completa de cada libro en orden. Y también es importante que te ubiques en el tiempo y en la historia de cada uno. Bueno, los pactos. Vimos los 3 primeros, vamos a una pausa, un receso, un recreo, y después nos metemos en un pacto muy, muy importante, las promesas de Dios para Abraham y su descendencia. Tomamos 10 minutitos. Gracias.